Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 206. El boleto de deseo. En este mundo de historias de terror, donde los finales trágicos y absurdos aparecen por todas partes, esta es la forma más segura de regresar a casa. Por esto fue que soporté trabajar en Soñar Despierto Inc., e incluso soporté convertirme en un espía. Y ahora, por fin, después de cumplir las condiciones para obtener mi boleto de deseo, el director Howe, sentado frente a mí, aplaudía suavemente. Como si me estuviera felicitando. Clap, clap, clap. Me alegra sinceramente ver que por fin recibes tu boleto de deseo. Pero, ¿alguna vez has pensado en esto? Los aplausos se detuvieron. ¿Qué pasaría si el director Howe nunca hubiera tenido la intención de darte el boleto de deseo? Aunque hicieras exactamente lo que prometiste, Soleum, yo podría simplemente cambiar de opinión. Decirte que hagas otra cosa, volver a usar el boleto como carnada una y otra vez. Podría mantenerte dando vueltas para siempre. El director Howe sonrió con suavidad. ¿De verdad nunca pensaste en eso? Sí lo pensé. Cualquiera que no lo hiciera sería un idiota. ¿Cuántas veces en la sociedad alguien se niega a pagar después de que terminas un trabajo, retrasa el pago o simplemente nunca paga? Y, por el contrario, ¿cuántas veces alguien recibe el dinero por adelantado y luego no hace bien el trabajo? En esta situación, el boleto de deseo era una promesa unilateral del director Howe. Y una promesa hecha por alguien en una posición de poder puede romperse en cualquier momento. No existe ninguna penalización por hacerlo. Pero, también sé que usted, director, se toma las promesas muy en serio. Los vínculos. El director Howe era una clase de entidad sobrenatural que ataba a los demás mediante la forma de una promesa. Sí. A estas alturas sería absurdo seguir considerándolo humano. Y para las entidades sobrenaturales, las reglas son algo fundamental. Desde una perspectiva semántica de las historias de terror, las reglas existen para crear un contexto de miedo inquietante y para ofrecer esperanza como una forma de tortura para la víctima. De cualquier manera, eso significa que las reglas son más confiables que si el director Howe fuera simplemente una persona maliciosa. Había muchas más probabilidades de que no tuviera más remedio que cumplir sus promesas. Más aún cuando recordaba la manera casi antinatural en que insistía en la confiabilidad del consejero de la oficina de consejería del Zorro. Aunque utilizara a las personas mientras ocultaba otros motivos o tendiera trampas, nunca hacía promesas falsas. Miré al inexpresivo director Howe. Por eso juzgué que cualquier promesa hecha por usted mismo la cumpliría sin falta. Clap. Por supuesto. El director Howe rió mientras aplaudía. Siempre cumplo mis promesas. Nunca hago una promesa que no pueda cumplir. Absolutamente nunca. Ahora bien. El director Howe levantó un maletín que estaba debajo de la mesa y metió la mano en él. Es hora de recibir tu boleto de deseo. Entonces apareció algo resplandeciente. Un pequeño frasco de vidrio. En la sala de espera de la oficina de consejería del Zorro, aquella cómoda estancia comenzó a llenarse de un brillo fascinante y sobrenatural, parecido a una aurora. Era difícil creer que una sola botellita pudiera contener un misterio tan abrumador. El boleto de deseo. Es tuyo, Soleum. Tac. Adelante. Extendí la mano. Justo cuando mi brazo estaba a punto de tocar el boleto de deseo sobre la mesa. Ah, espera un momento. El director Howe sonrió. No es solo una botella, ¿verdad? Tac, tac. Sin dejar de sonreír, sacó otros 2 frascos deslumbrantes que brillaban con una luz nacarada y los colocó sobre la mesa. 3 frascos de boleto de deseo en total. ¡Mierda! Sobre la mesa ondulaban destellos de luz semejantes a perlas orientales, extendiéndose como la Vía Láctea. Estos son. Sí. Son los boletos de deseo de los otros 2 empleados que trabajaron contigo. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Que los otros 2 también contribuyeron lo suficiente a esta misión. Así es. Pero,
¿De verdad los estaba entregando así de fácil? Y el director Hou aún no había terminado. Pero ya que viniste como representante del equipo para entregar el informe, es natural que los recibas como representante. Espera un segundo. Quiere decir que debo recibir las 3 botellas, y luego entregar una a cada una de las otras 2 personas. Bueno, quién sabe. Tú presentaste el informe en nombre del equipo, ¿no es así? Entonces, ¿no debería quedar la distribución en manos del representante? A mí me da igual. Una llama oscura parpadeó en los ojos del director Hou. Pero al instante siguiente, como si nada hubiera ocurrido, su rostro volvió a mostrar aquella amable sonrisa. Espero sinceramente que este boleto de deseo cumpla el deseo oculto en lo más profundo de tu corazón, Soleum. Entonces pregunté. ¿Y usted no va a usar uno, director? El director Hou me observó por un momento. Ese objeto solo puede ser utilizado por empleados regulares. Lamentablemente, los ejecutivos somos considerados trabajadores por contrato. Esa es la regla. La mano del director Hou se extendió como si quisiera tocar los boletos de deseo sobre la mesa. Pero pronto se retiró. Entonces, ¿los tomarás ahora o después? Cualquiera de las 2 opciones me parece bien. Aceptar las 3 botellas o dejarlas allí por el momento. En realidad, solo tenía una opción. Sí, me las llevaré. Asentí. Y entonces. Excelente. Con una brillante sonrisa, el director Hou sacó una caja del maletín y comenzó a guardar los frascos uno por uno, atándolos con una cinta y colocándolos dentro con la eficiencia y prolijidad de un vendedor experimentado. Las instrucciones de uso vienen incluidas en la caja. Pondré una botella en cada compartimento. Ordenó todo con movimientos rápidos y expertos, cerró la caja con una cinta, la guardó en una bolsa y la deslizó hacia mí por encima de la mesa. Aquí tienes. Gracias. Tomé la bolsa. Por un instante, una extraña sensación de déjà vu me recorrió. Lo conseguí. Por fin comenzaba a sentirse real. Por fin lo tenía en mis manos. Está aquí, dentro de esta bolsa negra de papel. Conseguí mi boleto de deseo. Regresa a casa con cuidado, Soleum. Me pondré en contacto contigo. Mi mente estaba en blanco. Me levanté de mi asiento. Después de inclinarme cortésmente ante el director Hou, que se despedía agitando la mano, abandoné la sala de espera de la oficina de consejería del zorro. Crujido. Creí escuchar detrás de mí la puerta de la oficina abrirse y cerrarse. Como si alguien hubiera entrado. Y cuando miré hacia atrás desde la entrada, ya no quedaba nadie sentado en la mesa de la sala de espera. Lo único que permanecía eran las 3 botellas de boleto de deseo que llevaba conmigo. Oh, felicidades, amigo. Entonces, ¿solo pides un deseo y soplas una vela? Ojalá fuera tan simple, pero el problema era: tengo 2 botellas extra en mis manos. Un rato después, en una cafetería cercana. ¿Cómo voy a entregarlas? Me senté abrazando la bolsa mientras mi mente trabajaba frenéticamente. Era como caminar llevando cheques por millones de dólares metidos descuidadamente en el bolso. Cada vez que era consciente de los boletos de deseo dentro de la bolsa, sentía el impulso de sacar uno y beberlo de inmediato, pero primero tenía que terminar lo que debía hacer. Primero, necesito contactar a Go Yeon-yeon. Solo necesitaba idear alguna forma indirecta de entregarle el objeto. Entonces esa compañera podría cumplir su deseo y renunciar de manera segura. Ya no tendría que entrar jamás en otra historia de terror. Y además, también puedo salvar a Hangeo. Si alguien simplemente pedía, usando un boleto de deseo, que Hangeo fuera salvado, eso sería suficiente. Todo era perfecto. Una vez hecho eso, una vez terminara de distribuirlos, voy a volver a casa. Mi corazón latía con fuerza, lleno de ansiedad y expectación. Metí la mano en la bolsa y toqué la caja mientras repasaba mentalmente lo que debía hacer primero. Primero, encontrar un lugar seguro. BZZZ. Mi teléfono vibró y apareció un mensaje. Hoy. ¿A dónde debo ir? El sargento. Habíamos quedado en encontrarnos al atardecer. Se suponía que era para obtener información. Pero ahora ya no la necesitaba.
Ya fuera el Instituto de Investigación Alegre o el origen de Soñar Despierto Inc., una vez abandonara este lugar, nada de eso tendría importancia. Sin embargo, abandonar este mundo de historias de terror también significaba que nunca volvería a ver a las personas que había conocido aquí. Tras dudar un momento, envié un mensaje. Me gustaría que nos reuniéramos aquí. Y esa misma tarde, me encontré con el sargento en una mesa de esquina de una famosa tienda de donas que cerraba tarde. Ya había comprado algunas donas que normalmente se agotaban antes del anochecer porque los clientes las compraban todas durante el día. Al verlas, el rostro cansado del sargento se iluminó un poco. Gracias. No es nada. He recibido mucha ayuda de tu parte. Sinceramente, esto ni siquiera alcanza para compensarlo, pero... No, es más que suficiente. Pareciendo un poco más animado, el sargento empezó a comer las donas con entusiasmo. Y entonces, como si no fuera gran cosa, soltó una bomba. Sobre esa información. El Instituto de Investigación Alegre sigue estando en el sótano de nuestra empresa. Espera un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que dije. El sargento me observó. De hecho, creo que una vez te vi allí también. ¿A mí? Cuando nos conocimos por primera vez, aquella vez que te absorbió el pergamino, fuiste al baño del segundo sótano. ¿No lo recuerdas? Sí lo recuerdo. Cuando bajé al sótano para rastrear al desaparecido jefe de sección Lee Byung-jin. Extrañamente, detrás de allí había un pasillo lleno de oficinas normales. ¿No debería haber equipos o instalaciones de seguridad en este piso? Recordaba claramente haber pensado eso. Y además, señor Corzo. Así es. De repente, el buen amigo podía hablar conmigo. Aquel extraño sótano de Soñar Despierto, lleno de interminables oficinas, en realidad era una historia de terror. Y esa historia de terror era, precisamente, ¿el Instituto de Investigación Alegre? ¿Cómo lo descubriste? Nosotros también solo lo conocíamos por un nombre clave. No estoy seguro, pero encontré algunos documentos que no estaban censurados. El sargento se encogió de hombros y continuó. De todos modos, si sigues bajando más profundo, aparecen los mismos pasillos de oficinas, una y otra vez. ¿Quieres decir exactamente el mismo pasillo? Sí. Las mismas oficinas, la misma distribución, incluso los mismos rasguños. Es definitivamente el mismo lugar, pero, el tiempo, parece cambiar, creo. Voces de personas conversando, siluetas reunidas en reuniones, empleados recogiendo cosas, gente discutiendo, incluso oficinas cubiertas de polvo como ruinas. Cada vez que bajas un piso en el ascensor, las escenas cambian como si estuvieras jugando a encontrar las diferencias. Sin fin. ¿Cuántos pisos subterráneos hay? No estoy seguro. Lo más profundo que llegué fue al sótano 23, creo. Si intento ir más abajo, simplemente me bloquean. No estoy seguro, pero creo que alguien del equipo de seguridad llegó hasta el sótano 40. Aunque murió, así que... Era una descripción escalofriante. Esas oficinas. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué demonios el Instituto de Investigación Alegre estaba allí? ¿Por qué era una historia de terror? ¿Y qué estaba haciendo realmente Soñar Despierto Inc. al construir su edificio encima de eso? Todo tipo de preguntas cruzaron mi mente. Pero pronto comprendí que ya no importaba. Porque yo me iba a marchar. Y parecía que el sargento también lo había percibido. Entonces supongo que ya no necesitas esta información. Se bajó la gorra hasta cubrirse más el rostro. Bueno, si ese es el caso. Y luego, adivinando fácilmente la razón más probable por la que un empleado de Soñar Despierto perdería todo interés en cualquier cosa. Conseguiste un boleto de deseo. Dudé un instante, pero finalmente asentí. Una tenue sonrisa apareció en sus labios. Una felicitación sincera y genuina. Eso son buenas noticias. Sabes cómo usarlo, ¿verdad? Sí. El sargento asintió junto conmigo y luego,
Tras vacilar un poco, preguntó. Entonces, esta vez, ¿de verdad vas a renunciar? Era una pregunta que solo podía hacer porque sabía que yo no estaba realmente renunciando, sino infiltrado bajo las órdenes del director Howe. Asentí. Ya veo. El sargento bajó la cabeza. Después de que renuncies, sería posible que habláramos de vez en cuando. Ojalá pudiera. Pero no puedo. Evitando su mirada, respondí. Dependiendo de la naturaleza de mi deseo, no sé qué ocurrirá. El sargento dejó de hablar. Un deseo, capaz de cambiar el mundo. Sí. En ese caso, no hay nada que hacer. Ya debía saberlo. Claro. Como líder de un equipo de élite, era lógico que mientras más obsesionados estuvieran los miembros del equipo de investigación de campo con los boletos de deseo, más probabilidades había de que conocieran su verdadera naturaleza. La esencia del boleto de deseo. ¿Quieres un consejo sobre cómo usarlo? No existe ninguno. Solo lo bebes y formulas tu deseo. Todo se cumplirá. Al menos, desde tu perspectiva. Consejo del subgerente del Escuadrón C del equipo de élite. Así funciona. Si quien lo bebe desea rejuvenecer, rejuvenecerá. Si desea que 10.000 millones de wons limpios y libres de impuestos aparezcan en su cuenta bancaria, ocurrirá. La poción del boleto de deseo posee un poder comparable al de una lámpara mágica, pero solo altera el estado de quien la utiliza. Pero, ¿qué sucede si? ¿Y si el deseo es mucho más grande? Deseos que van más allá de cambiar las circunstancias personales de una sola persona. Por ejemplo, si el deseo involucra el pasado. Quiero volver a mi infancia y vivir feliz junto a mis padres. O quiero regresar al momento en que mi esposo sufrió aquel accidente automovilístico y detenerlo. O quizá algo aún más grandioso. Quiero que el mundo termine. Deseo que todas las personas se vuelvan bondadosas. Quiero que se invente un superconductor. Deseos destinados a cambiar el mundo entero. Por supuesto, incluso en esos casos la poción sigue funcionando. Tu deseo se cumple. Sin embargo, solo se cumple desde tu punto de vista. En otras palabras, serás enviado a un mundo donde ese deseo ya es realidad. El boleto de deseo es una poción extremadamente personal. Sus efectos son omnipotentes, pero únicamente para una sola persona. La persona que formula el deseo desaparece de este mundo. A veces permanece aquí, pero eso solo ocurre cuando no expresó bien el deseo, cometió algún error o cuando el deseo resultó ser lo suficientemente pequeño para que el boleto pudiera resolverlo sin necesidad de trasladarla. En cualquier caso, el boleto de deseo jamás provoca cambios masivos en este mundo. Solo mueve a la persona. Por eso el sargento lo sabía. Si mi deseo era lo bastante grande para cambiar el mundo, entonces sabía que podría abandonar este lugar por completo. Que podría desaparecer. Miré al sargento, que ya había terminado de comer sus donas. El tiempo se estaba agotando. De verdad, muchas gracias por todo. Sí. Nos levantamos de nuestros asientos. Le entregué una caja de donas que había pedido para llevar y una bolsa de papel sobrante que solo contenía un cuchillo para pan. Por cierto, Jay, ¿qué clase de deseo te llevó a entrar a esta empresa? El sargento observó fijamente la bolsa vacía. Yo, realmente no lo recuerdo. No te preocupes, no era nada importante. No fui capaz de seguir preguntando. Al final, asentí y nos despedimos frente a la tienda de donas. Él levantó la mano. Cuídate. Y así terminó todo. A través de las sombras, pude ver que el sargento permaneció solo en la calle durante bastante tiempo. Mientras regresaba, pensé para mis adentros. Debería despedirme de algunas personas más.